Noticias en Flash. Falta un minuto para las 2 de la tarde. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. ¿Cómo le va, licenciado Rodríguez Prats? Bienvenido, buenas tardes. Pues Hugo, buenas tardes. Mira, pues la semana comienza el domingo. Sí. Entonces, la semana que hemos comenzado, yo pronosticaría que va a ser una semana sumamente trascendente en lo internacional, en lo nacional. Mañana la Suprema Corte de Justicia va a ser sometida a prueba si es realmente un organismo integrado por gobiernistas o integrado por juristas. Y esto en el órgano más importante del Poder Judicial, del poder que arbitra, del poder que juzga, pues me parece de la mayor trascendencia, sobre todo si la decisión se diera a favor de la reforma que hizo el presidente López Obrador, pero apoyada por los designados por el presidente de la República en este sexenio. O sea, Jazmín Esquivel, Loretta Ortiz, el mismo Arturo Saldívar, que lo cual nos indicaría que está siendo un órgano manipulado. A mí me parece esto de la mayor trascendencia, porque la democracia se sustenta en un equilibrio en la división de poderes. Pero hubo con la costumbre que ya muchos me han dicho que les agrada alguna cápsula cultural. Hace 30 años se escribió un libro que tuvo una gran repercusión, se llamó La Tercera Ola de la Democracia, por uno de los más grandes estudiosos y analistas políticos norteamericanos, Samuel Huntington, que escribió también El choque de las civilizaciones, quiénes somos, en fin. Pero la ola de la democracia él clasifica y dice que son movimientos mundiales. La primera ola, sé que comienza en 1828, termina en 1922, dura un siglo, 30 naciones se incorporaron a la democracia. De ahí cae cuando la marcha por Roma de Mussolini en el 23, en 1923, y comienza la primera contraola. Y se va en esta clasificación y dice que la tercera ola comienza después de la caída de Salvador Allende en el 73, comienza en el 74 en Portugal, que se llamó la Revolución de los Tulipanes, y después la Revolución de Terciopelo y el desmantelamiento de la Unión Soviética. Yo creo que esa ola, ya exagerando en mis capacidades para meterme en este análisis, terminó en el 99 con el triunfo de Nicolás Maduro y en el 2000 con el triunfo de Putin. Hubo en el 2010 un gran entusiasmo por la primavera árabe, cuando se inmola a aquel tunecino porque le quitaron su mercancía en la vía pública. Y empezó un movimiento en Egipto, en Libia, en Yemen, en varias naciones que fracasaron. Entonces yo creo que esa contraola de la democracia, que tiene su culminación, por ejemplo, con el triunfo de Trump, en donde hoy está claro que intervino el mismo Rusia en ese proceso, termina con el triunfo de Biden en el 20. Y tengo la impresión de que esta ola de la democracia, y tengo el optimismo de que empiece a retornar el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de las elecciones transparentes. El día de ayer fue Costa Rica, y pienso que esto que sucedió en Ucrania y en Rusia nos lleva a la caída de los autócratas. Yo estoy convencido de que la caída de Putin, porque siento que es una derrota, sea como termine el conflicto, yo creo que es una derrota para Putin en este afán de querer ser un zar de nuevo, porque no era el rescate del proyecto de Lenin, el proyecto socialista, sino era el imperialismo. Entonces era la nueva el nuevo imperio que quería rescatar lo que Putin no concibe que pueda disgregarse de Rusia, que es Ucrania.
Y aquí hay algo muy interesante porque hay un libro también, permíteme otra cita, de Chateaubriand. Chateaubriand fue un gran escritor cristiano, escribió un libro que se llama Memorias de Ultratumba porque quiso que se publicaran ya el fallecido. Pero él tuvo una gran oportunidad de entrevistar y estar cerca de dos personajes, Napoleón y Washington. Y dice que Napoleón le impresionó desde que lo vio, su talento, su inteligencia, su gran capacidad, su personalidad. Y Washington vio un hombre parco, un hombre discreto. Él llega a decir que hasta humilde, hasta un poco tímido. Dice, pero ¿qué sucedió con ellos dos? Debajo de los cascos del caballo de Napoleón quedó una Europa devastada. Llevó a 3,5 millones de europeos a la muerte, terminó la revolución, se convirtió en emperador y termina preso en una isla Santa Elena teniendo por custodio un océano. Y Washington, con todas sus limitaciones que él percibía, pasa la historia como un gran hombre y debajo de los cascos de su caballo se crea una gran nación. Dicen el último en la guerra, el primero en la paz, así definen los norteamericanos a Washington. El último porque logra la independencia y el primero de la paz porque es el presidente de los Estados Unidos. Y dice, ¿cuál fue la diferencia? Y dice algo que me parece enormemente importante. Washington perseguía o quería cumplir con un deber, crear una nación. Napoleón iba en búsqueda de la ambición. Esa es la diferencia. Y me parece una lección muy actual. ¿Cómo podemos simplemente asumir el deber? Goethe, que siempre lo cito, dice, ¿quieres saber quién eres? Intenta cumplir tu deber. Eso te va a dar la magnitud de tu personalidad, tus virtudes y tus defectos. Entonces, estos dos libros de Chateaubriand, Memorias de Ultratumba, y de Samuel Huntington, La tercera ola de la democracia, me parece que nos pueden ayudar a ubicarnos en esta semana, que repito, tanto en lo internacional, porque hay cosas, Biden hoy, por ejemplo, está diciendo que se someta a juicio a Putin y la Corte Internacional, Penal Internacional, que yo en el Senado defendí en la tribuna, pues tipifica como delito el genocidio, la tortura. Entonces, esto que acaba de descubrirse en alguna ciudad de Ucrania, pues nos lleva a una situación internacional que va a ser sumamente interesante y va a terminar con la práctica de la famosa revocación de mandato el próximo domingo. Que ya formará parte de otra semana, ¿verdad? Pero nos alcanza el refilón, es inevitable decirlo así, ¿no? Ahora, licenciado, por cierto, ya que hablamos de esa revocación de mandato, parece ser que no debe haber problema para que al día siguiente se conozca el resultado. Tampoco creo yo que se puedan esperar demasiadas sorpresas, ¿no? Yo te diría, y te voy a contestar con una frase que me gusta mucho de el gran escritor argentino Jorge Luis Borges. Dos calvos están peleando por un peine. No tiene mayor sentido, es un ejercicio totalmente inútil, falso, hueco, que distorsiona la democracia, que lleva elementos de manipulación y que nos hace distraernos de lo más importante, que va a profundizar heridas, que ya estamos viendo cómo se polariza la sociedad mexicana y que sinceramente no siento que ni de un bando ni del otro bando haya algo por ganar. Alguna vez habíamos hablado de la importancia de sentar presidentes. A lo mejor yo puedo comprender que haya gente que diga, ya se hizo en el futuro, ¿no? Se hizo en el sexenio del presidente López Obrador. Ahora se puede hacer, supongamos que tengamos un gobernante en características diferentes, que sí haya un movimiento que esté buscando su salida porque haya a mitad del camino llevado al país a un escenario que no deseo, pero que sea complicado o malo, y ya hay un antecedente para aplicar eso. Ni siquiera eso salva un proceso como este. Nada más que el presidente puede fijarse en el sentido contrario. O sea, que sea el gobernante el que manipule en el afán de que se ratifique. Ahí está el problema. Mira, yo soy enemigo de las figuras de democracia directa. Nos ha dicho muchas veces. Lo he dicho muchas veces. Para mí, el siglo XXI
y me atrevo a pronosticarle, va a fortalecer a la democracia representativa. Nuestra democracia representativa es mala. Entonces, si nuestra democracia representativa es mala, ¿por qué no la mejoramos, la perfeccionamos y dejamos de estar soñando? No hemos comentado aquí la propuesta del presidente para que se elija ahora por voto directo a consejeros del INE, magistrados electorales. Absurdo. ¿Y por qué no el secretario de Hacienda? ¿Por qué no designamos también al secretario de Comunicaciones? Mira, el equilibrio está en la capacidad de deliberar por órganos calificados. Esto, cuando Inglaterra, que es el Reino Unido, que es la cuna donde surgió el parlamentarismo, se fue al Brexit, o sea, para pedirle al pueblo de Inglaterra, que fue un acto demagógico de David Cameron en el 2016, que dijo, vio tal inquietud en la ciudadanía, vámonos a un referéndum. Y votan por salirse de la Comunidad Europea. Y mira las consecuencias. Hay cosas que les corresponden a los órganos de representación. Eso es, requieren deliberación, requieren análisis, requieren consultas. Si la democracia representativa ha fracasado, o todo lo vamos a decidir vía plebiscito, vía asambleas, vía consultas, bueno, vamos a destruir la democracia. Lo estamos viendo. ¿A qué acudieron todos los grandes dictadores? A formas de democracia directa. Así llegó Hitler al poder, así llegó Nicolás Maduro, así llegó Hugo Chávez. No nos vayamos, no sobrevaloremos la democracia. La democracia tiene la cualidad de quitar a un gobierno que no sirve. O sea, puede surgir esa inquietud. Pero ahorita, por ejemplo, ahí está el artículo del día de hoy de Jesús Silva Herzog. ¿A qué nos llevaría? Vamos a partir en el remotísimo caso que la gente se vuelque a las urnas y vote porque se revoque el mandato. Que ya ahí hubo un problema que la Suprema Corte modificó inconstitucionalmente la pregunta. Porque ahí ya tenemos un problema de origen. ¿La ley se respeta o no se respeta? La ley debe ser lo más respetable, lo más delicado para modificarla. Mira ahora esta propuesta de un diputado de Morena de poner la electricidad como un derecho humano. Oye, pero si te doy la electricidad como un derecho humano, pues te tengo que dar refrigerador. ¿Para qué quieres la electricidad? ¿No tienes refrigerador? ¿Te tengo que dar una licuadora? Pues también una plancha para que puedas planchar. Y la televisión, por favor, es no tener idea lo que son derechos humanos. La electricidad es un servicio y es un bien común, es un bien público. O sea, no es un bien público, perdón, no es un bien común, es un servicio. Los bienes comunes, que son los derechos humanos, no se consumen en su ejercicio. O sea, la justicia, la libertad de expresión, no se consumen. Tú no puedes garantizar el acceso a un bien finito. Oiga, licenciado, y con esto de la revocación también ya se metió en polémica el secretario de Gobernación. Mira, hoy ha evitado hablar justamente sobre eso. Me dice que le preguntaron, vamos a ver el momento y ahorita lo platicamos. A ver, rápidamente. Adelante entonces. Sí. Secretario, sobre la promoción que hizo el fin de semana de la revocación de mandato. Pues solamente escuchó la pregunta. El presidente dice que no hizo proselitismo. ¿Qué pasó entonces? ¿En qué va a derivar esto ahora? Mira, yo te dije en alguna ocasión que los tabasqueños estábamos viviendo un momento estelar en nuestra vida política. Nunca Tabasco ha tenido tantas figuras y yo sí deseo que les vaya bien. Tengo relación amistosa con todos ellos. Y sinceramente sí me desconcierta porque este entusiasmo tal por el asunto de la revocación de mandato, yo no me la explico. Aún saliendo las mejores cifras para el presidente, aún habiendo asistencia, no me la explico. Y yo sí creo en la frase de Jesús Reyes Heroles: en política la forma es fondo. Tenemos que cuidar las formas. O sea, la política tiene mucho de ritual. Las costumbres, la administración tiene mucho de seguir ciertos protocolos. Entonces, el secretario de Gobernación, desde mi punto de vista, y muy respetuosamente a mi buen amigo Adán Augusto, que fuimos compañeros de equipo en el gobierno de Manuel Gurría,
pues yo sí siento que pues deben cuidarse las formas. Él es prácticamente es el jefe del gabinete. Entonces, sí, ¿A ese no le importa que lo sancione el INE? Pues caray, ¿por qué entrar en esta confrontación? Son pleitos estériles, pleitos inútiles que no nos van a conducir a nada en momentos muy difíciles que el país atraviesa. Hoy hay noticias de cómo están las cuestiones en el presupuesto, que va a tener que restricciones, que estamos disminuyendo en la producción de petróleo cuando tiene mejor precio. Ya lo he dicho aquí, que fue un grave error no hacer la reforma energética. Entonces me parece que hay asuntos de mucho mayor trascendencia que están embarcados en este ejercicio, que siento que, como ya lo dije, la frase de Jorge Luis Borges, ¿verdad? Dos calvos peleando por un peine. ¿Qué le significa, ya para terminar ahora sí, que el presidente en esta defensa que hace hoy de su secretario de Gobernación diga, no es precandidato a la presidencia? Pues mira, ¿qué significa? Que el presidente está retornando a la figura del tapado. Este no es, este sí es. Abel Quesada fue el que inventó la cuestión del tapado. Y alguien le dijo, oiga, don Abel, pero usted está mal. Los señores no están tapados, ahí están. No, el tapado es el presidente. Porque es el que tiene tapada sus inquietudes y sus señalamientos. Dijeron sus cartas, ¿no? Sus cartas. Entonces, esto de que hoy no es, puede ser una mujer, da una lista, yo soy el destapador, las corchatas, las corcholatas que están cayendo. Este es el juego que vimos en el viejo PRI. Entonces, ¿por qué descartarán? Digo, ¿en qué criterio? ¿Y por qué no menciona Monreal? Entonces, hemos retornado a ese sistema que existió en Roma. Los emperadores en Roma, Julio César, por ejemplo, en su testamento, deja como sucesor a Augusto. Es la adopción, así le llamaban en Roma, la adopción. Entonces, sinceramente, son cosas que, con todo respeto al señor presidente, pero yo sí siento que se está rompiendo cierta ortodoxia. Si se va a adoptar ese sistema, pues no tiene por qué descalificar, ni por qué incorporar a nadie, ni por qué dar una lista a él, ¿en calidad de qué? Y después este esquema tan burdo de la encuesta. Estamos en un momento, mi querido Hugo, sumamente complejo, en donde cada vez que tú y yo platicamos, pues yo creo que quedamos más confundidos. Licenciado Rodrigo Prats, nos veremos, Dios mediante, la próxima semana. Muchísimas gracias, mi querido Hugo. Vamos a ir al corte, ya son las 2:16, volvemos. López Obrador